tema de la arquitectura y diseños proféticos. Ya le hablamos de lo que es un arquitecto, le hablamos de lo que es la arquitectura, la ciencia principal de diseñar, el arte principal de diseñar y de construir edificios, monumentos, puentes. El arquitecto es el líder, el jefe principal, no solo de la construcción, pero del que diseña y del que vela para que el diseño se cumpla. Entonces, le hablamos de Dios, el arquitecto del universo, el arquitecto del planeta, el arquitecto del género humano que escribió cada detalle que iba a ser formado. Le hablamos de Dios como el arquitecto, constructor, diseñador de un pueblo llamado Israel. Le hablamos del Dios del cielo como el arquitecto de su casa, de su pueblo, la iglesia, de su ciudad o tabernáculo para habitar. Le hablamos del Dios que trazó un diseño redentivo y que se reveló en el Antiguo Testamento como Dios. Él trabajó duro para dejar bien sentado que Él es el único Dios verdadero, el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, y que fuera de Él no hay otro Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos reveló como Padre y nos fue revelando que así como tenía una relación con el Hijo, el deseo de Él era conformar una familia, y para conformar una familia Él iba a provocar dos cosas. En el Espíritu seríamos engendrados al creer a la palabra, pero deberíamos también participar de un proceso legal para que ese ser hijos, por adopción, quedáramos inscritos, para que cuando viniera la repartición de la herencia nos tocara nuestra parte. Por eso entonces vinimos a ser hijos, pero también herederos y coherederos con Cristo de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y aprendimos del diseño del Señor, de por qué es que fuimos constituidos templo del Espíritu Santo. Templo para ser llenos del Espíritu, pero a la vez para plasmar internamente en nosotros un modelo de vida. Y ese modelo tenía que ver con adoración. La llenura del Espíritu produjo, sí, hablar en lenguas, sí produjo esa intercesión en otras lenguas del Espíritu, pero sobre todo para hablar las maravillas de Dios. El modelo original es que somos llenos para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de ser llenos para adorar, llenos para recibir poder. ¿Cuántos dicen aleluya? Y para recibir poder, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo y para hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dentro de ese estudio hablamos de lo profético, la importancia de lo profético, cómo esos diseños proféticos, ese diseño o esa arquitectura y diseños proféticos tenía que ver con levantar ministros llamados profetas que nos iban a mostrar los cómo, los qué más, los cuándo, los dónde, los por qué y los para qué de Dios. Y cuando estamos relacionados íntimamente con lo profético, nosotros vamos a recibir revelación de Dios, de los propósitos de Dios, los diseños, los tiempos, los lugares, pero sobre todo los dónde de Dios, dónde Dios lo va a hacer, cómo Dios lo va a hacer, la estrategia, el plan, la fórmula. ¿Para qué Dios lo va a hacer? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde lleva esto? Los cómo, no, ya dije los cómo, los dónde, los cuándo. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? ¿Cuál es el tiempo propicio? Y los quién de Dios, con quién Dios lo hará. Hemos llegado a la conclusión al estar aquí nosotros que el cuándo de Dios para usted y para mí es el 2016. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos llegado a la conclusión que cómo Dios lo hará, la estrategia de Dios es usted y soy yo. ¿Cuántos dicen aleluya?
También los quién de Dios tienen nombre y tienen apellido. Y el apellido suyo y el mío están en la lista de los que van a ser usados en este tiempo para la gloria del Señor. Aleluya. Y el donde de Dios, no hay que ir muy lejos. El donde de Dios está aquí y ahora. ¿Cuánto levantan la mano y dicen aleluya? Entonces entramos para hacer el énfasis de este mes y nos enfocamos en la arquitectura y los diseños apostólicos. Y entonces hablamos de la importancia de entender lo que era el diseño. Y que los diseños vienen a ser el tomar la idea, el tomar la esencia, la sustancia de algo, el pensamiento, y plasmarlo en un boceto, en un dibujo, en un plano. Y dijimos que era importante saber que la palabra de Dios está relacionada con la sustancia de Dios. Cuando uno recibe la palabra revelada, recibe lo esencial, lo fundamental. Recibe la esencia, la idea, el pensamiento de Dios. Y cuando usted pasa de tomar ese pensamiento y accionar para llevarlo a ejecución, usted tiene todas las de ganar. Porque la fe es la convicción, es lo que le da a usted la certeza para esperar, recibir o ver lo que no se ve. Y esa convicción que lo va a llevar a usted a verlo, aleluya, es el resultante de tener la sustancia o la idea o el pensamiento o la visión de Dios. Cuando usted, Dios le habla, pero de verdad. No que usted oiga, ¿verdad? Otras voces, no que usted cree que oyó. Porque tanta gente dice que Dios le habló y que oyó a Dios, pero el resultado o con lo que hace nos demuestra que nunca oyó nada. Entonces diga al que está a su lado, qué bueno que tú sí oyes a Dios. Dile, se nota en lo que haces. Dile, se nota en el resultado de tus acciones. Aleluya. Y entonces dentro de lo que hemos expuesto, hablando de esta arquitectura profética, hablamos acerca de la iglesia, el diseño de Dios, la iglesia, importantísima para la manifestación de la sabiduría multiforme de Dios. Dios va a expresar a través de la iglesia su poder, se va a demostrar, vamos a mostrar su sobrenaturalidad. Y una de las noches yo les hablé a ustedes acerca de la importancia o de las características de las iglesias gobernantes. Y definimos iglesias gobernantes como las iglesias desde donde se rigen muchas cosas, se controla la atmósfera, desde donde, aleluya, se marca el camino, desde donde se determina lo que sucederá en una región, en una zona. Hablamos acerca de iglesias gobernantes como las que dan la palabra y marcan, determinan, controlan, sujetan. Iglesias o ministerios gobernantes no necesariamente tienen que ser los más numerosos, pero posiblemente sean muy numerosos. Pero tiene que ver más con la influencia que provocan, con el impacto. Y dijimos que estas iglesias gobernantes esencialmente tenían 7 características. Una, que serían una iglesia familiar fuerte. Si queremos llegar a ser esas iglesias influyentes, tenemos que empezar a trabajar arduamente por levantar un ministerio familiar fuerte, enfocados en familia, enfocados en los matrimonios, enfocados en edificar la vida de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de generaciones. Número 2, dijimos, una iglesia gobernante poderosa es la iglesia que tiene visión apostólica. Y no quisimos ser como muy abstractos ni como muy así como que filosóficos. No, visión apostólica es lo que tiene que ver con ver como Dios ve. Y Dios ve al hombre.
Dios ve la familia, Dios ve la comunidad donde está ese hombre y esa familia, pero también Dios ve la ciudad donde está esa comunidad y donde está esa familia y donde está ese hombre. Por lo tanto, una iglesia con visión apostólica tiene que tener una perspectiva de trabajo enfocada en el hombre, en las familias de los hombres, en la comunidad de los hombres, en la ciudad de los hombres. Y esas ciudades están en un país. Entonces la visión apostólica tiene que envolver la vida de un hombre, la familia de un hombre, la comunidad de un hombre, la ciudad de un hombre, la nación de un hombre. Y también la visión apostólica, como Dios la ve, tiene que ver con discipular naciones, tiene que ver con alcanzar naciones. Por lo tanto, una iglesia con visión apostólica tiene que trascender la comunidad donde está plantada. Tiene que pensar en que Dios la colocó ahí para pastorear una ciudad, para pastorear una nación, o para influir sobre una nación y para influir sobre las naciones de la tierra. Número 3, dijimos que toda iglesia que va a gobernar, o que va a influir, que va a afectar una región, es una iglesia que se convierte en una fuente de bendición regional. En otras palabras, no trabaja egoístamente para sí misma, ni lo que gasta lo gasta en forma cerrada, como que pone candados a la entrada y dice: aquí no entra nadie más que nosotros, los socios de este club. Sino que todo lo que trabaja entiende que muchos no tienen esos recursos, no tienen esas conexiones, no tienen ese tiempo y ese dinero para traer. Entonces abre la puerta para que otros puedan ser bendecidos, para que ministerios que quizás no podrían poner sus pies en su iglesia, por influencia, por tamaño, por recursos, por conexiones, puedan, aleluya, recibir los beneficios, y nos constituimos en una fuente de bendición regional. ¿Cuánto levantan sus manos? Dicen aleluya. Dijimos que la iglesia gobernante influyente tiene que ser el centro del mover profético del Espíritu Santo. Por eso un individuo como yo, anoche, entiende muy claro que lo que estaba sucediendo no lo debe ni lo puede parar, sino que lo debe estimular y llevar hasta el final. Así los que me estén viendo por la televisión me califiquen como les dé la gana. No me debo a ellos, me debo al Espíritu Santo. Y Dios está trabajando para establecer un mover del Espíritu Santo. Y si algunos nos critican, como ya pasó con muchos mensajes que nos mandaron, a algunos les cayó el gozo en el Ecuador, les cayó el gozo en la Argentina y les cayó el gozo en México. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque Dios se está moviendo en lugares que los marca para ser el centro motor del mover profético del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? Y dijimos, número 5, que las iglesias gobernantes deben ser, o son y deben ser, la expresión y la manifestación de Cristo y de su sobrenaturalidad. Por lo tanto, iglesias gobernantes no serán las que cumplan el propósito de Dios para el cual son llamadas, si no creen en milagros, si no creen en sanidades, si no creen en maravillas, si no creen que Dios puede echar fuera a los demonios, si no creen que todavía, aleluya, el Cristo Redentor sigue levantando a los muertos, y aún lo que está muerto tiene posibilidades de vida, porque el Dios que predicamos, aleluya, es el Dios de la resurrección y el Dios de los milagros. Así que mueva su mano, diga: la iglesia gobernante es una expresión y manifestación de Cristo y de su naturaleza sobrenatural. Número 6, dijimos, la iglesia gobernante o influyente, una de sus características es que mantiene los cielos abiertos de la región y mantiene sometidos a los enemigos del reino bajo la planta de sus pies. Gloria a Dios, levante la mano. Por lo tanto, si usted quiere ser parte de una iglesia de estas, usted tiene que saber que lo van a meter en guerra. Usted tiene que saber que a usted le van a llegar todos los cañonazos. Los bazucazos del enemigo le van a silbar por la cabeza. ¿Cuántos mueven su mano y dicen aleluya?
A veces la gente me dice, hermano, es que desde que vengo a esta iglesia las cosas se me han complicado. No, no se le han complicado. Usted está en territorio de batalla. Y para que se le arreglen las cosas, lo mejor que puede hacer es irse por otro lado. Porque Dios no va a cambiar ninguna de las cosas, porque Él está formando más que vencedores. ¿Cuánto levanta las manos? Dicen aleluya. Mueva su mano, diga: una iglesia influyente, una iglesia gobernante es la que mantiene los cielos abiertos de una región, los cielos abiertos de una nación, de una comunidad, aleluya, y debajo de la planta de los pies al enemigo. Eso no significa que es fácil, significa que usted tuvo que haberse hecho un 8 con el enemigo. Y que le deben haber pegado sus trompadas a usted, espirituales. Pero que usted, aleluya, aprendió que la pelea es buena. Cuando usted lo disfrute, tú sabes que los grandes ganadores de pleitos y de peleas y boxeadores disfrutan la pelea. Y si le dan, dicen: qué buen golpe me dieron. Levante la mano, diga: una iglesia gobernante es una iglesia que mantiene los cielos abiertos y sometidos a los enemigos del reino. ¿Sabe? La primera vez que yo entré aquí, a esta comunidad, hace 31 años, esto se iba a estrenar. Entonces yo entré por la carretera ahí, pasé un puente y grité: diablo, aquí vengo, fuera de mi camino, porque en este lugar no cabemos los dos. Levante la mano, y por lo que he visto, él se fue. Alabado sea Cristo. Mueva su manita al cielo, dígale: esto es para gente que influye en los cielos, que mantiene abiertos los cielos. Y número 7, dijimos que una iglesia gobernante es el centro de la activación del Espíritu Santo, de sus dones y de sus manifestaciones. Si usted quiere tener una iglesia que influya, usted tiene que saber que Dios estará constantemente activando sus dones y sus manifestaciones. Aleluya. Por eso anoche hasta en mandarín oímos hablar. Bueno, esto es lo que hemos hablado. Y dentro de los énfasis, pero hoy nos toca, en pocas palabras, continuar. Porque estamos hablando de planos apostólicos, de construir con planos apostólicos. Y en 20 minutos yo tengo que decirle a usted, aleluya, que Dios es bueno. Amén. Y que nosotros podemos extraer de las páginas de la palabra diversidad de conceptos. En los años 80 tuvimos maestros aquí poderosos que nos visitaron, y en los principios de los 90 marcaron la vida de muchos de nosotros cuando nos enseñaron acerca de cómo Dios edifica su ciudad. Nos hablaron acerca de la ciudad de Dios y aprendimos no solo que Dios edifica la ciudad, sino que sobre las ciudades Satanás edifica ciudades espirituales a través del pecado de la gente, a través de las hechicerías de la gente. Eso le da material al enemigo para construir y edificar lo que no vemos, y a través de los pactos por los nombres. Por eso hay muchísimos pueblos que están pactados por los nombres y dedicados a personajes por los nombres. Y si nosotros queremos traer una liberación, vamos a tener que estudiar eso y quebrantar los pactos y las ataduras que vinieron por causa de los nombres asignados. Entonces, aprendimos acerca de la ciudad de Dios y aprendimos cómo edificar una ciudad, o cómo dejar que el Espíritu Santo edifique su ciudad. ¿Qué son las puertas? ¿Qué son las torres? ¿Qué son las murallas? Etcétera. Y aprendimos que hay iglesias ciudad y hay iglesias aldeas, que como en el modelo antiguo testamentario, las gentes venían a una gran ciudad como Jerusalén, porque ahí estaban las directrices religiosas, ahí estaba todo el movimiento sacerdotal,
ahí estaba inclusive el movimiento del Espíritu, ahí estaba la autoridad, para luego retornar a sus aldeas. Y aprendimos el concepto de iglesia ciudad y de iglesias aldeas. Ahora hablamos de iglesias influyentes y en los siguientes 15 minutos vamos a hablar de las bases apostólicas en la Biblia. Iglesias que son bases apostólicas según la Biblia. Ahora usted y yo, por los años que usted tiene en el Señor, debe haber tenido experiencias o debe haber escuchado. Algunos, por la misericordia de Dios, nunca escucharon de eso y en lugar de sentirse apenados, deberían darle gracias a Dios de que no conocieron esos modelos que lastimosamente marcaron negativamente a mucha gente. Pero nosotros conocimos el modelo de la obra misionera por misioneros a la usanza antigua de este siglo pasado. Mucha gente trabajaba y levantaba una iglesia, plantaba una iglesia y trabajaba varios años, 5, 6, 7 años, para tratar de estructurar la iglesia, para tener un modelo de administración, para levantar un modelo de música, para establecer maestros, para establecer una estructura de trabajo. Y a los 6 o 7 años, al no tener una mentalidad apostólica, al no poder evolucionar a iglesias de paternidad, a los 6, 7 u 8 años, él entregaba la iglesia a un líder bien formado y se iba a otro lugar y volvía a comenzar el proceso. Y pasaban 6, 7 y 8 años donde todo aquello volvía a suceder. Establecer los fundamentos para la administración, para una buena tesorería, para un buen diaconado, para un buen liderazgo, los principios de consejería, la obra a nivel de familias, a nivel de los matrimonios, los 6, 7, 8 años, hasta que entonces tenía otro líder y él lo colocaba y se iba para otra región. Y esto, por la edad en que usted y yo podemos vivir sobre la tierra, esto lo podían hacer unas 4 y si acaso 5 veces en su historia, consumiendo 5 por 8, 40 o más años para solamente dejar 4 o 5 iglesias y no provocar la continuidad de una obra apostólicamente. Por lo tanto, la iglesia tenía una dimensión pastoral, pero nunca evolucionó a una iglesia multigeneracional. Alabado sea Cristo, pero gracias a Dios que en algún momento esto se rompió. Por eso es que los pioneros fueron olvidados, porque no dejaron un plan de sucesión o no trabajaron, aleluya, por las nuevas generaciones sin tener que irse a ninguna parte, sino que invirtieron su vida, invirtieron sus años para el desarrollo de una iglesia que llegaría a ser una base apostólica, formadora de ministerios, formadora de apóstoles y de profetas que llenarían la tierra con el poder de la palabra. Diga gloria a Dios. Entonces, además de esto, muchos ministros que hicieron esto, a los años lamentaron haber entregado su iglesia en manos de hombres inmaduros, que en la visión dada por Dios a ellos fallaron en representarlos espiritualmente, en visión y esperanza, y todo quedó mal. No tomaron relevancia, no fueron iglesias que llegaron a ser influyentes. El cambio no sirvió para evolucionar hacia más, sino hacia menos. Y en el capítulo 13 de los Hechos, que usted puede buscar, usted tiene un ejemplo clásico de lo que es una base apostólica. Aleluya. Ahí tenemos Hechos 13. Yo creo que las hojitas las tienen por ahí, ¿no? ¿Ya se las dieron? Las hojitas se las pueden dar de todo esto para que no se desgasten apuntando y mejor pongan atención. Le van a dar las que no le dimos y las de ahora. ¿Cuántos dicen aleluya?
Los pioneros son olvidados porque no dejan una sucesión exitosa ni la continuidad a lo que él hizo. No se quedó lo suficiente, el tiempo suficiente para levantar a los hijos que continuaran con los sueños y las visiones del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? El tiempo se lo gastaron para levantar la base, pero cuando llegó el momento de quedarse para levantar a los hijos de los hijos, las nuevas generaciones, le dio por ese plan misionero e irse a otro lado y levantar otra obra y gastarse otros 10 años sin levantar un ministerio de paternidad, y por lo tanto el plan no se completa y aparece uno cualquiera para tomar la visión, y como no fue un hijo preparado ni formado, ni el resultado de una sucesión ministerial, lo echó a perder. Entonces, la iglesia de Antioquía es un buen ejemplo. En esta iglesia, mire, Hechos 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos 14, usted se encuentra con que ellos vinieron y trajeron un reporte a su base apostólica. Ellos salieron, pero sabían a dónde retornar, qué reportar. Esta es una iglesia importante porque era una base apostólica regional. Entonces la gran pregunta para el tema de hoy, para los siguientes 10 minutos es, y ahí lo tiene usted como punto 2, ¿para qué surgen las bases apostólicas? ¿Cuál es la importancia de una iglesia que se constituye en una base apostólica? Amén. ¿Usted está comprendiendo el asunto? ¿Usted está entendiendo que no es lo mismo, verdad? Que no es lo mismo. O sea, una base apostólica tiene que tener una serie de características y haber pasado por un proceso para entender muchísimas cosas. Entonces, número 1, ¿para qué surgen las bases apostólicas? Voy rápido, ya tiene la hojita. Número 1, para llenar la necesidad de una matriz espiritual que dé a luz los moveres de Dios. Regionalmente, nacionalmente, Dios, aleluya, se mueve sobre regiones y naciones. Y entonces Él necesita una iglesia que sea madura, que sea entendida en la visión apostólica al hombre, a la familia, a la comunidad, a la nación, para que entonces desde ahí se puedan iniciar los moveres que van a tocar a la región y que van a tocar a la nación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo he dicho, sin motivo de orgullo, no siendo nosotros los más numerosos, si usted echa para atrás por lo menos 30 años en la historia de esta nación, cuidado si no más, aleluya, las cosas que sucedieron en este país, la mayoría de ellas sucedieron primero aquí. ¿Cuánto levantan la mano? Dicen gloria a Dios. Diga el que está a su lado, porque somos una base apostólica, y la base apostólica surge para llenar la necesidad de una matriz espiritual donde nazcan los moveres del Espíritu Santo de Dios. Mueva su mano, diga gloria al Señor. Ahora voy rápido. Y el número 2, ¿por qué surgen las bases apostólicas? Porque, voy con el A, del 1 el A. Dios es un estratega. ¿Lo está leyendo? Sí. Dios es un estratega y requiere de su iglesia, que su iglesia sea el instrumento a través del cual pueda penetrar las tinieblas y dar a luz los movimientos del Espíritu para una región o regiones. ¿Cuánto levantan las manos? Dicen gloria a Dios. Una base apostólica tiene que ser, desde luego, definitivamente, una iglesia de oración, una iglesia de batalla espiritual, una iglesia de alabanza, una iglesia de adoración, a través de la cual Dios pueda penetrar las tinieblas, aleluya, a abrir los cielos, cambiar la atmósfera para desatar, aleluya, el mover del Espíritu
Espíritu Santo o los moveres del Espíritu Santo. B, Dios alcanza o aviva un territorio a través de una base bien establecida. Yo no sé si usted alguna vez tiró una piedra en un lago calmo, en una agüita calmo, en un charco que estaba calmadito. Usted tiró una piedra y la piedra cayó en el centro, pero las ondas, y uno jugaba con eso, empiezan a repartir, aleluya, el impacto. Bueno, eso sucede con los golpes, eso sucede con muchas cosas, así también sucede con las iglesias. Usted no puede medir el alcance de lo que sucede en su congregación, porque solo Dios lo puede medir. Es mi deber como apóstol y profeta decirle que cuando Dios levanta una iglesia apostólica, aleluya, el impacto de lo que suceda ahí va a tocar la atmósfera y va a tocar todo el territorio, porque es la forma estratégica que Dios tiene para marcar el destino de los pueblos. Dios alcanza o aviva un territorio a través de una base bien establecida. Y C, una base espiritual poderosa será la vía de Dios para tomar o transformar una región o una nación. ¿Cuántos alaban a Dios y dicen amén? ¿Escuchó lo que leímos? Que una base apostólica sirve para tomar una región, para tomar una nación. Es de donde se gestan las ideas y es donde hay un compromiso divino, aleluya, para marcar territorios. Vamos al punto número 2. ¿Para qué surgen las bases apostólicas? Lea conmigo. 2, para llenar la necesidad de preparación de ministerios apostólicos que puedan ser enviados. Hechos 13:2. ¿Cuántos dicen amén? Si su mentalidad o su iglesia es una base evangelística, usted, cada uno que ve entrar, usted lo ve como una futura oveja. Pero cuando usted tiene una base apostólica, usted cuando ve entrar a la gente, usted los ve como futuros profetas, futuros pastores, futuros apóstoles, futuros misioneros. Hay una diferencia. Mueva sus manos, diga: en una base apostólica se llena la necesidad de la formación, de la preparación de la gente que va a ser enviada para cambiar el destino de los pueblos, y esa es la grande diferencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la iglesia apostólica está levantada para llenar la necesidad de preparación de ministros o de ministerios apostólicos que puedan ser enviados. A, el futuro de naciones descansa en la habilidad de una iglesia apostólica capaz de preparar el ministerio. Ministerios que sean, ahí le falta una S, ministerios que sean enviados a transformar e impactar la sociedad. Aleluya. Yo tengo como meta que este año vamos a activar el mayor número de ministerios que vamos a volver loco al diablo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos levantan la mano? Dicen aleluya. ¿Cuántos mueven su mano? Dicen aleluya, gloria a Dios. Es cuando usted sabe que de la iglesia están siendo enviados los ministerios para tocar, porque hay preparación y hay formación. Y número B, la iglesia apostólica debe preparar a quienes han de salir a cambiar las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Número 3, que vamos muy rápido. Lea conmigo, o pregunto, ¿para qué surgen las bases apostólicas? Número 3, diga: para llenar la necesidad de reproducir hijos para la sucesión y para la continuidad, le faltó ahí, para la continuidad de la visión. O sea, iglesias apostólicas surgen para impregnarnos de una visión, para prepararnos, para formarnos, para ser hijos no solo, sino sucesores, y para ser los transmisores de una visión a donde quiera que vayan. Y creo que en eso hemos sido bastante exitosos, porque muchísima gente reproduce, aleluya, el modelo de Dios establecido en una base apostólica. Entonces ahí usted en sus notas tiene que poner que las iglesias apostólicas o las bases apostólicas son necesarias porque llenan la necesidad, aleluya, de reproducir hijos para la sucesión y para la continuidad. Alabado sea Cristo.
Bueno, ahí está, el A. Debemos llenar la necesidad de tutores, ahí le faltó la T, de tutores, mentores y padres, para hacer de los discípulos verdaderos hijos que tengan el espíritu de la casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen alabado sea Jesús? Y número 4, para ir rápido, surgen las bases apostólicas para llenar la necesidad de proveer un modelo y un patrón para otros que también están edificando. Las bases apostólicas nos van a servir para que cuando las veamos funcionando, a los que venimos construyendo, se nos dé un modelo, se nos dé una especie de guía, aleluya, de lo que nosotros podemos hacer o implementar. Por eso son importantísimas las bases apostólicas, porque estamos a través de ellas entendiendo que Dios va a edificar naciones a través de plasmar un modelo en el corazón de la gente. 4A, iglesias edificadas, no solo por los énfasis desatados en la tierra, sino por seguir los planos para ser un modelo apostólico según el diseño original neotestamentario. O sea que no estoy hablando de iglesias que se construyen en función de un énfasis hoy, sino que, aleluya, que comenzaron a buscar en los planos originales qué es lo que debe ser levantado, cuál es el modelo original, y se dedicaron a establecer la iglesia, la base apostólica, según los planos del Espíritu Santo. Aleluya, esas son las iglesias que logran un impacto en todos aquellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 4A. B, la iglesia de los hechos es el modelo básico de las bases apostólicas en todos los tiempos. Esto lo que significa es que si queremos levantar bases apostólicas verdaderamente influyentes, no tenemos otra alternativa que devolvernos a los planos originales, aleluya, y el libro de los Hechos es el modelo original al cual nosotros tenemos que ir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el proceso de edificar bases apostólicas hoy implica la restauración de las verdades perdidas. Diga, volvernos al modelo original. Esta Biblia pesa mucho, pero aquí la levanto. Volvernos a los planos originales, aleluya, y seguirlos es lo que va a hacer que nuestra iglesia o ministerio sea un ministerio impactante. Número C, unidad. Ahí voy por la ¿qué? Por la C, 4. A4, C. Edificar iglesias con el patrón bíblico impactará nuestras naciones. Una vez que fui a la Asamblea Legislativa hace unos años, y el diputado en aquel tiempo, el hermano apóstol Carlos Avendaño, dio su informe, invitó a los pastores, invitó al presidente de la Asamblea Legislativa, y habían algunos legisladores que lo acompañaron de otros partidos que estaban en la mesa. Entonces yo llegué, invitado por él como un profeta que le estaba brindando una cobertura profética, y me dijeron, ahí en la mesa usted va a encontrar su nombre y ese es el asiento asignado para usted, en la mesa donde él estaba y donde él iba a hablar. Cuando yo busqué mi nombre, aleluya, ¿sabe qué decía? ¿Qué cree que decía? Apóstol Ronnie Chávez. ¿Cuánto levantan las manos al cielo? ¿Ah? Y ayer que fuimos donde el presidente, las 4 veces que me saludó para despedirme, para hablarme, ¿sabe qué me dijo? Apóstol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En cambio, algunos que me ven y algunos que donde voy, alabado sea Cristo. Levante manos y diga, cuando edificamos con el patrón bíblico, impactaremos nuestras naciones. Aleluya, diga que está a su lado, cuando edificamos conforme el patrón bíblico,
vamos a impactar nuestras naciones. Ahora levante la mano y vea la que me quedan 2 minutos. Diga, cuando edificamos bajo el patrón bíblico significa que vamos a creer en apóstoles, vamos a creer en profetas, vamos a edificar la casa en alabanza, aleluya, en adoración, con gritos de júbilo, con aplausos, con gritería, con aclamación, gloria a Dios, con instrumentos, con presbiterios, profetas, mueva sus manos, no se me canse, diga, con milagros, con sanidades, con transformaciones, con restauración, aleluya, dígale, cuando eso suceda, vamos a impactar nuestras ciudades y nuestras naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y número 5, ¿para qué deben existir las bases apostólicas? Para llenar la necesidad de concentrar la atención en la visión corporativa para la concentración de fuerzas. La iglesia apostólica por naturaleza no funciona a través de un solo hombre, ni de un solo ministro, sino que implica el levantamiento de un liderazgo muy amplio. Liderazgo en la intercesión, liderazgo con los varones, en todos los campos, ministerios, aleluya. Y eso hace que las bases apostólicas, o con las bases apostólicas, nos concentremos, pongamos nuestra atención en una visión corporativa, una visión de todos, porque es el trabajo en unidad, corporativamente hablando, la que nos va a dar el golpe, la potencia para golpear al enemigo. Diga unción corporativa. Diga una vez más a los que están a su lado, unción corporativa. Y número 5 que estamos leyendo ahí. Debemos enfocar la atención en la visión corporativa. B, al crecer o edificar la visión, la influencia será más fuerte. Repito, si lo hacemos corporativamente. Y C, unidad debe ser la meta para atraer la unción corporativa. Gloria a Dios. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, por este altar han pasado hermanitos con talento, con capacidad, con habilidad, pero no tuvieron la habilidad de trabajar en equipo. Y cuando los presionamos a trabajar en equipo, se explotaron y se fueron, y por ahí andarán haciendo cositas individualmente, pero no colaboraron para que la potencia y el poder, corporativamente hablando, fuera mayor. Por lo tanto, yo les dije, goodbye, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero si no tienes la habilidad de ser como la masa, ¿te has visto cómo hacen el pan, la masa de pan? Le dan, hermano, y le dan, hasta que lo hacen parte de la misma masa. Hay gente que no se deja que le den, no le gusta ser parte de la masa. Gracias a Dios que usted sí tiene cara de pan. Diga que está a su lado, te veo bien, veo que eres un siervo y una sierva que le gusta la unidad, que le gusta trabajar en equipo. Aleluya, que no quiere glorias personales, sino la gloria de Dios. No quiere los aplausos para sí mismo, sino los quiere para el Rey de la gloria. Aleluya, trabajas corporativamente, trabajas, aleluya, en función de equipo. Y número 6, mire qué tremendo. ¿Para qué existen las bases apostólicas? Para llenar la necesidad de movernos en una dimensión espiritual más alta y de posicionarnos para ejercer gobierno en el reino o en el mundo espiritual. Cuando usted está en una base apostólica, usted constantemente es dimensionado, usted constantemente es posicionado en lugares más altos para poder ejercer dominio espiritual, para poder, aleluya, establecer sobre una atmósfera y sobre una área o ámbito espiritual, ejercer el gobierno de Dios.
Por eso necesitamos ser parte de una base espiritual. Yo creo que la cumbre que pasó, los que vinieron, aún los extranjeros, algunos que están aquí, vinieron. Esa cumbre nos posicionó, esa cumbre nos elevó, esa cumbre nos mandó a otro nivel, nos dimensionó. ¿Por qué? Porque como base espiritual tenemos la gracia y el favor de Dios de tener interactuando, aleluya, profetas, interactuando apóstoles. ¿Ve? Cuando usted tiene una iglesia que no es una base apostólica, sino es una base evangelística, usted constantemente va a traer gente repartidora de leche. Ministerios lecheros, para darle lechita a los hermanitos. Y usted no es muy posicionado en más altos niveles, eso no es malo, pero eso es una cosa. Pero cuando usted trae gente que le va a dar a usted vianda sólida, hermano, que lo va a sacudir de pies a cabeza, que lo va a poner a pensar, que lo va a confrontar, que se van a volver como un espejo para usted, para que usted vea sus arrugas, para que usted vea su nariz, alabado sea Dios, para que usted se vea y usted se dé cuenta que usted no estaba tan arriba, que usted no estaba tan tremendo, sino que usted necesita más de Dios. Entonces eso no ocurre en los lugares donde se trabaja de otra manera, aleluya, porque la intención es otra. Entonces cuando vienen estas cumbres, bendito sea Dios, yo viera usted qué sufrimiento santo. ¿A quién traigo? ¿A quién invito? ¿A quién le digo? Porque yo puedo invitar a muchos predicadores, buenos predicadores, pero aquellos que nos lleven a un nivel más alto. Usted tiene que pensar con mentalidad apostólica y entender que usted tiene una base apostólica, que cuando eso suceda, la salida de ese trayecto, el final, tiene que ser que usted está posicionado más alto y que usted está en una dimensión nueva para hacer la obra, aleluya, con nuevas herramientas y con un poder de Dios distinto. Así que levante las manos, diga, necesitamos bases apostólicas. Otra vez diga, necesitamos bases apostólicas. Diga, para llenar la necesidad de preparación de ministerios apostólicos para ser enviados a las naciones. Diga, necesitamos bases apostólicas para llenar la necesidad de una matriz espiritual que dé a luz los moveres del Espíritu Santo. Diga, necesitamos bases apostólicas para llenar la necesidad de reproducir hijos para la sucesión y para la continuidad del plan y de la visión de Dios. Necesitamos bases apostólicas para llenar la necesidad de proveer un modelo y un patrón para otros que también están edificando. Y necesitamos bases espirituales apostólicas para llenar la necesidad de concentrar la atención en la visión corporativa para la concentración de fuerzas y cambiar el destino de pueblos. Y necesitamos bases apostólicas para llenar la necesidad, oiga, de movernos, aleluya, en una dimensión espiritual más alta y de posicionarnos en, alabado sea Dios, en lugares en donde podamos ejercer el gobierno en el reino espiritual. Fíjese un ejemplo como este. Ayer nosotros pudimos penetrar con ministerios que Dios posicionó en la política, pero que son ministerios como Fabricio, que está aquí todas las noches con su esposa, que es también maestra de la palabra con las danzas. Un evangelista, un salmista, que Dios posiciona desde una base apostólica para ejercer un dominio y para poder hacer algo en una dimensión diferente. Pero que igualmente hoy, aunque usted no lo sabía y no le sacamos video,
aleluya, esta tarde todos estos ministros, 25 ministros y 5 de nosotros o 6, aleluya, entramos a la Asamblea Legislativa y pudimos penetrar al plenario legislativo y sentarnos en las curules de los diputados, aleluya, y acá a la manera de cada uno declarar la bendición de Dios. Significa, si en 2 días ocurre eso, aleluya, algo le está pasando a este país, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Algo está ocurriendo, gloria a Dios, Santo Jesús. Póngase sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Hablé tan bien hoy que nadie ofrendó. Alabado sea Cristo. Levante su mano. Yo sé que no, que Dios lo va a mover a usted en su momento. Ahora, yo le dije a mis pastores esto, y a los ministros, y a ellos les he compartido, y a ustedes. Cuando nos emocionamos que somos una iglesia apostólica, yo les dije, nosotros estamos transicionando de lo pastoral a lo apostólico desde hace 31 años. O quizás 32. Significa que llevamos 32 años tratando de sacudirnos de una cantidad de cosas que no son tan apostólicas y que posiblemente nos llevemos más años hasta que verdaderamente establezcamos un modelo, aleluya, que no sea una mezcla, sino sea, aleluya, un modelo puro. Posiblemente las nuevas generaciones son las que van a lograrlo. ¿Cuánto levantan sus manos y dicen amén? Aleluya, si ponen un bolso rojo por si alguien quiere dar un diezmo esta noche, el que quiera ofrendar puede hacerlo, no solo cuando yo estoy hablando o ahora, sino, aleluya, cuando vamos a tener nuestra siguiente clase con el apóstol Héctor Aníbal Jiménez de la Argentina. Aleluya, usted tiene que escuchar esto esta noche, así que levante las manos. Sandra nos ayuda con los muchachos de la música. Aleluya, vamos a adorar al Señor un momento, aleluya, mientras usted levanta las manos y hacemos un cambio de dirección, gloria a Dios, aleluya, y recibimos también la palabra, bendito sea Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto levantan sus manos al cielo? Aleluya, gloria a Jesús.